Totalmente. Leonardo Borges está con nosotros, nuestro historiador. Entramos a clase. Entramos a clase. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Volvió la alegría, vieja. Era un disco de 2 minutos. Sí, señor. Muy buen disco. Que tenía Ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal. No lo tenía ese disco, pero bueno, no importa. ¿No? ¿Cuál tenía? No, Valentín Alsina era ¿Ese era ese disco? Valentín Alsina. Volvió la alegría, vieja, ¿cuál tenía? Todo piñas van, piñas vienen. Piñas van, piñas Muy vienen. bien. Muy Sos bien. rockero, ¿no? Por ¿Te gusta el supuesto, rock? sí. ¿Sos rockero o amante de la... Escucha. Los muchachos... Sí, amigas y amigos, seguimos aquí en Buen Día Hablemos Uruguay. del prócer. Hablemos del prócer como... Hablemos del prócer que muchas piñas recibió y muchas Pensé piñas que era no. rockero. Pensé que ibas a decir que era rockero. Mirá como concatenó. Bien concatenado. ¿Cómo concatenó? No, muchas piñas. Y hoy, de alguna manera, vamos a hablar de la ideología. Del que prócer. tal vez no es lo más divertido, si se quiere, desde el punto de vista más de la vida privada, sino que tiene que ver con resortes que van hacia el proyecto, ¿verdad? ¿Qué proyecto llevaba adelante o pretendía llevar adelante José Gervasio Artigas? Y dentro de los libertadores de América, yo siempre marco a Artigas como un libertador radical y popular, que es una de las características ni buenas ni malas, radical y popular, ¿verdad? Y allí podemos compararlo con la Revolución Mexicana de Hidalgo y Morelos, podemos compararlo con la Revolución Haitiana de Toussaint, por ejemplo. Pero por otra parte, Artigas es uno de los pocos revolucionarios que tiene un proyecto político, ¿verdad? O sea, muchos revolucionarios, obviamente, cegados por el momento, luchaban, peleaban, se defendían, intentaban liberarse, pero no tenían un proyecto político detrás que sustentara esa lucha. Artigas lo tiene. Yo en realidad no conozco otro héroe, prócer, como quieran llamarle, que tenga un archivo, como el archivo Artigas, que tiene 37 tomos, cada uno es grueso así, grande, con un montón de documentos de toda la vida de Artigas y que tiene que ver con los proyectos políticos. Creo que ninguno lo tiene. Claro, y que además era un hombre que buscaba, por ejemplo, lectura y referencia de otras partes del mundo también, como forma también de inspirar su propio pensamiento. Sí, Reyes Abadí, Brusquera y Melonio son 3 historiadores uruguayos. Yo siempre trato de plantear de que la historia en realidad es una ciencia o es una disciplina que va avanzando, pero nunca podemos olvidarnos de los gigantes, ¿no? Bernardo de Claraval, que era un monje cisterciense del siglo XIII, decía sobre él: nosotros somos enanos sobre los hombros de gigantes, ¿no? Y bueno, yo digo lo mismo en la historia, pero nosotros somos piojos sobre la cabeza del enano que está sobre los hombros del gigante. Muy bien. Podemos ver un poquito más, podemos responder otras preguntas, pero... Y bueno, El ciclo artiguista es uno de los libros más aburridos que existen sobre la faz de la Tierra, pero es espectacular desde el punto de vista documental. ¿Quién lo escribió ese? Reyes Abadí. Reyes Abadí, Brusquera y Melonio, ¿verdad? Esos 3 grandes historiadores. Y bueno, ellos plantean de que la capacidad de Artigas no está en crear pensamiento, sino que está en bajar el pensamiento a la realidad como un vaqueano, ¿no? Muchas veces queremos que Artigas sea un polifuncional, que sea Muslera, Lugano, que sea Forlani, que meta el gol como Que Suárez. te juegue en toda la cancha. Claro, que sea un gran guerrero, un gran pensador, un gran estadista. Artigas era un hombre de campo, un vaqueano, un hombre que se sentaba en una cabeza de vaca, un hombre que dentro de su rancho en Purificación tenía una mesa y 2 sillas y una rota, pero no era para él la silla, sino para su secretario. ¿Ah? Un hombre de rancho de terrón y techo de paja, que de alguna forma tenía determinadas lecturas y lo que hacía era bajaba esas lecturas a la realidad que él conocía como el más vaqueano, había recorrido todo el Uruguay, ¿no? Entonces unía 2 cosas, toda la banda oriental, perdón, unía 2 cosas que son interesantes y que tienen que ver con una discusión actual, ¿no? Y es educación técnica o educación humanística, ¿no? Es un poco las 2 cosas. Bueno, la educación humanística, esa que tiene muchas materias, que tiene muchas cosas desde el punto de vista de las humanidades, o lo técnico, o lo que está llevado a la práctica. Y en realidad es una mezcla de las 2 porque claro, Artigas era una mezcla de las 2. Igualmente primaba más lo técnico en Artigas. ¿Y cuáles eran esas referencias, Leo? Y bueno, esas referencias tenían que ver con como 4 grandes aristas. Por un lado tenemos el pensamiento francés. Artigas se nutre en parte del pensamiento francés, estamos hablando de las nuevas ideas, recordemos el Liceo, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke, ¿verdad? Y tiene una gran parte, si uno, por ejemplo, recuerda aquella oración inaugural del 5 de abril de 1803 en el Congreso de Abril, en Tres Cruces, ahí hay un monolito enfrente al Hospital Británico, allí dijo, ¿verdad? Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Es una frase que podía haber salido de la pluma de Rousseau perfectamente, ¿verdad?
Pero por otra parte, Artigas también tiene, dentro de lo que es el pensamiento dieciochesco, o sea, del siglo XVIII, gran parte del pensamiento norteamericano, Sí. ¿verdad? Ya sea de Thomas Paine, que en realidad era inglés, ¿verdad? Pero todo el pensamiento que llevó a la Revolución Norteamericana, pero también todo el tema de lo que fue la Revolución Norteamericana puesta en práctica, que es el federalismo, que es el tema de, primero la confederación y luego la federación, el tema de que sean estados, en el caso artiguista provincias, ¿verdad? Hay muchos artículos de las instrucciones del año 13 que Artigas tomó de Estados Unidos, ¿verdad? Porque Artigas andaba con 2 libros en el recado, con 3 libros, y uno de ellos era el ensayo sobre el sentido común de Thomas Paine, que tenía un anexo con artículos de todas las constituciones de cada uno de los estados. Virginia, Maryland, Massachusetts. Entonces, ¿qué es? Cuando uno se pone a mirar, esto lo hizo Héctor Miranda en 1930, por ahí, un historiador, tomó, por ejemplo, artículos de la Constitución de Massachusetts. Los comparó. Y los comparó y eran Los iguales. cotejó. Cambiaba estado por provincia, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un tipo que toma pensamiento norteamericano, pensamiento puesto en práctica, y trata de encontrar similitudes entre la realidad norteamericana y la realidad del Río de la Plata. Vos decís eso, y a mí me surge la reflexión inmediata de lo dificultoso que podía ser en aquella época acceder a esa documentación, a esos libros norteamericanos, a los pensadores franceses, no como ahora. Hoy con un clic, en pocos días tenés cualquier publicación de cualquier parte del mundo. Pongamos en estado de situación para que la gente se plantee el escenario de lo comprometido que estaba Artigas con esas cosas, teniendo en cuenta lo dificultoso que era acceder a ese material, ¿no? Primero que nada que está muy bien lo que decís, Federico, porque estaba prohibido. Claro. Estaba prohibida la lectura de... Obviamente, la monarquía española, una monarquía absoluta, no quería que los colonos leyeran personas que hablaban en contra de la monarquía absoluta, que hablaban de que la gente tenía derechos naturales, que la libertad era un derecho natural. Obviamente estaban prohibidos. Más allá de eso, obviamente que había contrabando, y obviamente que desde Buenos Aires se generó, con la Revolución de Mayo, un movimiento editorial desde la Gaceta de Buenos Aires bastante interesante, ¿no? Uno de los libros que Artigas llevaba con él era, por ejemplo, El contrato social, con la traducción de Mariano Moreno, nada menos, ¿no? Entonces, se podía acceder poco. ¿Ah? Y por otra parte también, digamos, y acá viene la tercera arista de la que hablamos, hay mucho del pensamiento de Artigas que es un pensamiento español, hispano tradicional. Artigas se parece mucho a sus padres en eso, ¿verdad? Nosotros, tal vez, los historiadores en algún momento intentaron explicar determinadas cosas de Artigas, como el reparto de tierras, a través del pensamiento comunista o socialista. Eso es un error, ¿verdad? El pensamiento de entrega de tierras de Artigas es un pensamiento total y absolutamente español, hispano. Entonces acá tenemos una cosa importante, y es, cuando analizamos la ideología de Artigas, aparece la tradición hispana y hasta medieval, corporativa, representativa, ¿tá? Por lo tanto, tenemos una lucha entre historiadores que dicen Artigas era absolutamente ilustrado y otros que dicen Artigas era tradicional. Y ahí tenemos una lucha bastante importante entre los historiadores. ¿Por qué? Porque desde un libro que se llama Raíces coloniales de la Revolución de 1811 de Pibel Devoto en adelante, se empezó a generar, ¿verdad?, un análisis de lo que era la ideología de Artigas a la luz de la tradición, ¿verdad? Y es muy importante. Les recomiendo Bases económicas de la Revolución de 1811 de Barran y Nahum. Es un librito chiquitito pero espectacular que da todas las pautas para entender la política de tierras de Artigas con respecto a la tradición española, ¿tá? Pero entonces hay mucho de tradición en Artigas, hay mucho de lo español, ¿verdad? Y la cuarta arista tiene que ver, y es una arista que están trabajando actualmente muchos historiadores cristianos o católicos, y es el tema de su educación cristiana puesta en práctica, por ejemplo, en el humanitarismo de Artigas. La mayoría de los revolucionarios en aquel momento mataban, pasaban a cuchillo a los prisioneros. Artigas no. Claro. ¿No? Entonces hay una parte del pensamiento de Pedía Artigas... clemencia. Clemencia para los vencidos, frase que no sabemos si dijo, pero que la pudo haber dicho, y que de alguna forma se está estudiando en este momento ese pensamiento franciscano, entre comillas, católico, ¿no? Leo, ¿no había ningún, además, componente dentro de todas estas referencias bibliográficas
de filosofía, ¿por qué me suena que en algún momento o leí o accedía que, por ejemplo, había leído Utopía de Tomás Moro y ese tipo de volumen ya como claramente bien filosófico? Sí, eso además aparece en la película La Redota. Aparece en La Redota. Aparece en La Redota, la U, ¿no? Que a mí me parece interesantísimo en esa referencia, ¿no? No tengo claro si leyó. Habría que preguntarle a Pablo Utopía. Bierchi a ver Claro. cuál fue su inspiración. No tengo claro si leyó Utopía, pero sí, hay un gran aditamento de filosofía en el pensamiento. Igual, personalmente, como historiador, yo creo que hay mucho de lo hispano, hay mucha filosofía hispana, filosofía hispana. ¿no? Hay una gran diferencia entre, y acá me voy a meter en un terreno que puede ser altamente somnífero, que es la diferencia entre representatividad y democracia, ¿no? O sea, la democracia parte de la base del ciudadano, el ciudadano como célula única y principal, ¿verdad? La voluntad individual y todas las voluntades individuales que juntan forman la voluntad general, que es la primacía de la mayoría. Y la representatividad, que es española, es lo que hacían en el cabildo de los vecinos, ¿no? Es las comunidades que toman una decisión y van con esa decisión tomada a una asamblea, por ejemplo. Y hay una gran diferencia, inclusive, de votos. Claro. Vos podés votar algo desde el punto de vista democrático y te da un sí o un no, y desde el punto de vista representativo te puede dar otra Entonces cosa. Artigas era proclive a cuál de los dos. A la representatividad representatividad. hispana. Él hablaba de vecinos. Sus asambleas funcionaban de esa manera. Tengo una consulta que tiene que ver con el orden de cómo se dieron las cosas. Artigas busca este tipo de material en donde inspirarse porque quería darle cimientos a lo que él quería como revolución, o a través de eso que lee dice, bueno, esto se puede aplicar acá. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El vínculo de Artigas con ese tipo de textos que lo inspiran, hagamos esto acá? ¿O al revés? Hay que hacer algo. Entonces busca, no digo ayornarse, pero sí buscar alguna referencia en otros países. Fíjate, cuando Artigas inicia la revolución tiene 47 años. Por lo tanto, hay un bagaje cultural, ¿verdad? Y de vida que de alguna forma lo hacen que tome determinadas decisiones. Claro. Yo creo que todo ese bagaje lo lleva a tomar esas decisiones y a formar ese proyecto político. 47 años, hoy en día en Uruguay es un hombre joven, Sí. pero en aquel momento, de una expectativa de vida muchísimo menor a la actual, era un veterano. Claro. Máxime que la mayoría de los revolucionarios tenían 20, 22, 24, ¿no? Rivera, La Valleja. Por lo tanto, Artigas era el abuelito, ¿no? Ahí está, abuelo, ¿no? Y por último nos queda la última arista, no me quiero quedar sin esta, que se está investigando, se sigue investigando, no es mi palo particularmente, pero está bueno decirlo, a mí siempre creo que en la historia hay que plasmar todas las opciones historiográficas, y es el tema de cuánto de pensamiento indígena tiene Artigas. Uy, te metiste en un lindo tema. Sí, ¿por qué? Porque hay muchos historiadores que plantean de que muchas decisiones tomadas por Artigas están relacionadas con su vida entre 1778 y 1797, ¿no? Que es su vida con los gauchos, Claro, con los indios. criollos. Exacto. Esos años que desapareció de los registros históricos. Ahí va, la parte esa del agujero negro, Sí. ¿no? Y entonces Campo adentro. Campo adentro. Entonces muchos dicen, bueno, el espartanismo de Artigas, el ascetismo, esa forma que tenía Artigas de sentarse en una cabeza de vaca, de no importarle nada, de no tener nada material, ¿no? Ser nómade también. Ser nómade, porque Purificación es, digamos, en aquel momento, entre comillas, la capital de los pueblos libres, era un pueblito Sí. pequeñísimo, muy básico, ¿no? Ahí es donde Robertson, que es un inglés, lo va a visitar y ve eso, la cabeza de vaca, comiendo asado, conversando con todo el mundo. Entonces, ¿cuánto de ese espartanismo, de esa humildad o de eso hay en Artigas que viene de los indígenas o que viene de los gauchos, ¿no? Y esa es como, de alguna manera, el mapa para poder entender, para empezar a hincarle el diente a lo que es la ideología de Artigas a través de los 37 tomos del Archivo de Artigas, ¿no? 37 tomos. La verdad, es difícil creer que otro Y eso que prócer, tuvo- otro libertador tenga esa... Y eso que tuvo unos años de anonimato. Claro. O sea, No, digamos que, claro, los años de revolución son 9. son 9. Son 9. Igual el archivo toma todo, Todo. ¿no? Inclusive su abuelo, inclusive su familia. Pero igualmente, estamos hablando de un hombre que mandaba muchas cartas, de un hombre que generó muchos documentos. ¿Sabés lo que a veces no se trata tanto? Quizás lo trataron estas semanas que yo no... Estas clases, pues yo digo clases, la charla con Leo, que no estuve, que es la obra de Artigas en Paraguay.
respecto a los paraguayos. Porque hay en el lugar donde estuvo Artigas al día de hoy, desde escuelas y comunidades que viven en función de parte de lo que fue el pensamiento Se artiguista. identifican además. Totalmente. Sí, claro, lo que fue la peregrinación de Artigas hacia Paraguay dejó pueblos. Dejó pueblos, claro Dejó que sí. pueblos, y es interesante, a mí me tocó ir a Paraguay hace poco y fui a la escuela, ¿no? Obviamente, fui a la escuela donde era la última chacra que tuvo Artigas, y claro, es impactante ingresar a la escuela, y es Uruguay. Es Uruguay, claro. Los carteles del dengue, las cosas que ves acá en las escuelas de Uruguay, porque en realidad son maestras uruguayas, ¿verdad? Que se van de acá. ¿En qué ciudades? En Asunción del Paraguay, ¿verdad? Ahí tenemos, donde está el famoso Ibirapitá. Hay túnica y moña. De túnica Hay y túnica y moña, moña como acá. ¿verdad? Y es impresionante cómo le rinden culto a Artigas. Pero ojo, se está generando un movimiento, no diría latinoamericano, pero por lo menos rioplatense, con respecto a Artigas, ¿verdad? El Instituto Artiguista de Santa Fe, el Instituto Artiguista de Entre Ríos, el Instituto Ideario Artiguista de Buenos Aires. O sea, se está generando como un movimiento que las palabras de Cristina, que fueron para mí malinterpretadas por los uruguayos, fueron para darle ánimo a ese movimiento. Bueno, pero mal interpretada por los uruguayos, pero también no del todo ajustada a la realidad. ¿Por qué? A ver, lo que trascendió es Están dejando todo esto preparado para el viernes que viene. Lo sé. No, claro, pero- Lo sé. Por eso, para aquello decir, ¿Puedo hacer- Artigas quería ser argentino Y no lo dejaron. Ya hago una argentino propuesta. no. Ya hago una propuesta. Argentino no. pues no El existía, concepto argentino no claro, existía. como república. No, como república no, Tampoco pero el Uruguay, término no, sí. tampoco Tampoco Uruguay, Uruguay. pero El término sí existía. Claro, pero por eso, pero... Pará. quería Acá ser algo más me que están dando argentino, un centro realmente. precioso como para tomar frases dichas en torno al prócer, por ejemplo, la de Cristina Fernández de Kirchner, y antes de indignarnos, que es lo primero No, que no, hacemos a mí los no me indigna uruguayos. ni nada. No por ti, Sí. Federico. Perdóname que te traté de ti No, cuando no, en realidad... no seas tonto tú, No, dale. tú. Pero antes de indignarnos, que es algo que para los uruguayos estamos siempre así, Sí. primero dispuestos. A ver, Escuchá, dijeron que no te va a gustar, era... Ponerlo, viste, así, bajarlo a él a tierra y decir, ¿por qué no está equivocada Cristina Fernández de Kirchner? Antes de levantar y decir, no, porque vos... Yo creo que en el concepto no pudo estar, puede tener razón. Digo, en el cómo lo dijo, capaz que me parece que dejó un matiz abierto. Yo creo ahí que como tiene que ver para- con la persona. Digo, Sí. al decirlo Cristina, ya la gente apunta a Cristina. Si lo hubiera dicho capaz que otra persona, no sería tan así. Tenemos por hoy que cerrar la columna, Leo, pero me parece un centro precioso para un futuro capítulo. Esto de todo porque también hay desde la canción del Cuarteto de Nos a un montón de mitos y leyendas en torno a Artigas, que también, bueno, ahí está, en los papeles Bueno, lo que podemos... en realidad discutir. también cuando te tocan Artigas no hace falta que sean extranjeros. Fue una gran polémica en torno a la canción Claro. del cuarteto. Digo, no se nos permite también. Aunque seguramente se divertirnos. seguramente Sí, se alguna vez emborrachó. emborrachado Sí. también. No le vamos a dar el rigor histórico a Roberto Musso, no le podemos negar en ese caso. No, pero por eso. Pero Leo bueno. Borges, Leo, un placer. como siempre. Hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias.